Galatalaiskirje 5, 16-17. En el libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 17, Pues sí, dice así. Gálatas 5, 16 al 17. Si tienen ahí su palabra, tráiganla, que bueno, porque recuérdense que todo lo que hacemos aquí, hablamos, decimos, enseñamos y creemos, está escrito en la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Entonces, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Eli niin kauan kun me ollaan tässä maailmassa, En tanto que estamos aquí en la carne, niin kauan on taistelu hengen ja lihan välillä. siempre va a haber una lucha entre el Espíritu y la carne. Koska henki haluaa tehdä Jumalan tahdon ja liha sen tahdon, mikä on sielullista maailmassa. Porque el Espíritu de Dios que muere en nosotros como cristianos nacidos de nuevo va a querer siempre hacer la obra de Dios, pero la carne va a querer hacer lo suyo, ¿verdad? Sen tähden Paavali sanoi, että vaeltakaa hengessä. ¿Verdad? La carne pecaminosa quiere hacer lo suyo. Por eso el apóstol Pablo nos decía, andad en el Espíritu. Niin, että lihan himoja täytää. Para que no satisfagamos los deseos de la carne. Vaeltaminen hengestä tarkoittaa tietysti sitä, että vaeltaa Jumalan tahdon ja Jumalan sanan ¿Qué mukaan. quiere decir con esto? Andar a través del Espíritu es andar de acuerdo a la voluntad de Dios, a su palabra. Pyhän hengen ohjauksessa ja johdatuksessa. A través de la guianza del Espíritu Santo. Ja sitten taas tulee pitkä liuta niitä, mitä on lihan teot. Y aquí nos viene a traer la lista de lo que son los deseos de la carne. Ajá. Sitten luetaan Galatalaiskirje 5, 24-27 Y vamos a leer en la palabra de Gálatas 5, 24 al 25, dice así. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu con mayúscula, andemos también por el Espíritu, o sea, mayúscula, por el Espíritu Santo. Mitäs mieltä olet tästä? ¿Qué les parece esto, hermanos? Kun tässä lukee, että ne, jotka on Kristuksen Jeesuksen, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Que dice la palabra, dice que los que andamos en la carne ya hemos crucificado los deseos de la carne con sus pasiones y deseos. Mutta sehän ei siltä aina vaikuta. Pero a veces parece como que no, ¿verdad? Eikö crucificado, niin kuin ristiinnaut tarkoittaa, että niitä ei ole aina olemassakaan sulla, ne on kuollut. ¿Verdad? Que dice con esto, crucificado, que ya están allí en la cruz, que ya están muertos ahí, ¿verdad? Ya no tendrían los deseos de la carne ni sus pasiones, ya no nos tendrían que afectar. Ja jos joku on kuollut, niin sitähän ei ole olemassa, se ei enää voi olla. Si ya lo crucificaste ahí, ya se murió, pues ya no tienes ni preocuparte por eso, porque ya está ahí muerto, ya no tiene poder. Mutta tekehän monet ihmiset, vaikka ne uskos, tekehän ne paljon lihantekoja, on Sin lihanhimoja. embargo, aunque seas cristiano, nacido de nuevo, el cristiano cuántas veces hace pecados. Ja sit Raamattu sanoo kuitenkin, että ne on ihan ristiinnauttoja, että niitä ei ole olemassakaan sulla. Pero la Biblia nos dice aquí claramente que esos pecados ya fueron crucificados, los deseos, las pasiones de la carne, ya fueron crucificados. Entonces, Eli sehän ei voi tarkoittaa sitä, että sulla ei olisi olemassakaan enää mitään lihallisia himoja tai sä et tekisi niitä. Sehän ei voi tarkoittaa sitä. entonces, ¿verdad? No podría significar que ya no tenemos nada que ver con ellos, porque pues ya no estarían obrando en los cristianos que pecan aún. Koska on moni uskovia, jotka elää niin sanotusti synnissä, eli silloinhan Raamattu ei pitäisi paikkaansa ollenkaan. Porque desgraciadamente hay cristianos que aún viven de acuerdo a los deseos de la carne, sus pasiones, en pecado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Pues no concuerda. Mutta koska Raamattu ei voi valehdella, se on niin kuin Raamattu on kirjoitettu, se on kerta kaikkiaan niin kuin Raamattu on kirjoitettu. Pero porque la Biblia lo dice aquí claramente, nosotros tenemos que creerlo así como está. Está ya crucificado el pecado, las pasiones, ya quedaron ahí crucificadas, muertas. No jatketaan tätä. Otetaan Roomalaiskirje 6 ja 11. Y vamos a seguir en el libro de los Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No niin, vielä tulee tää sitten. Ja sitten kuitenkin uskovia on syntiä. Miten ihmeessä voi olla kuollut synnille? Y
continuamos con la misma cosa. Aquí nos está diciendo nuevamente que nosotros nos debemos de considerar muertos al pecado. Pero ¿por qué todavía el cristiano sigue teniendo pecados, viviendo en pecado? Mieti vähän näitä asioita, eikö se ole vähän erikoista? Voitte Ihan kun pensar- Raamattu puhuu sitä, mikä ei ole mahdollista ollenkaan, mutta koska Raamattu on totta, niin se on oltava niin. Parece que la Biblia nos está hablando de cosas como que dices, está así, pero como que qué difícil es vivir esa vida así. Pero porque la Biblia lo dice, tiene que ser verdad lo que nos está diciendo. Ja sitten tarvitsee, jos olet kuollut synnille, ja sittenhän sulle syntiä enää voi olla olemassa. Sehän, mutta miten se on mahdollista, jotkut uskovat on synnissä Y kuitenkin. porque ya estamos muertos al pecado, ¿cómo es posible que aún los cristianos están pecando? Tehdään ero tässä. Pero vamos a hacer la diferencia ahora. Siis jos ihminen usko, se ei ole syntinen. Recuerda para empezar, el cristiano nacido de nuevo, aquel que recibió a Cristo en su corazón arrepintiéndose, él no es ya un pecador. Syntinen ihminen on sellainen, joka ei pelastu, joka ei ole uskossa. El pecador es aquel que no ha recibido a Cristo arrepintiéndose y recibiendo la salvación eterna a través de Cristo Jesús. Mutta ihmisellä, joka on uskossa, voi olla syntielämässä, joka ei ole tietysti Pero la Jumalan diferencia tahto. es esta, ya no somos pecadores, pero el cristiano nacido de nuevo aún desafortunadamente puede pecar. On kaksi eri asiaa olla syntinen ja sitten, että on jollakin syntiä. Joku tekee Hay syntiä, se on kaksi eri son dos asiaa. cosas diferentes. Tu condición ahora en Cristo Jesús, como cristiano nacido de nuevo, ya no eres un pecador, eres salvo, pero puedes, desgraciadamente, en tu condición de salvo y limpio, puedes seguir pecando. Jorge, escucha, continuamos. De la mañana. Continuamos ahora. El tema se continúa, dice. Tema. Porque dijiste que es muy bueno, entonces ahora continuamos. La segunda parte casi, Sí. pero toca lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando del mismo tema, el Espíritu Santo. Sitten Raamatussa sanotaan sillä, että La Biblia dice que Jeesus tuli synniksi meidän tähtä, tai Jeesus tehtiin synniksi La meidän Biblia dice que el tähtemme. Señor Jesús dice que lo hicieron pecado por nosotros, hermanos. Mutta Raamattu ei sanonut, että Jeesus tehtiin syntiseksi, se on Pero la kaksi eri Biblia, asiaa. claro, no dice que Jesús hizo pecado. Él no hizo pecado, pero por nosotros, dice la Biblia, se hizo pecado. Pecador. Se hizo pecado, pero él no fue pecador. Joo. Se on kaksi eri asiaa. Tämä on nyt ihan sama juttu, mitä Raamattu puhuu tässä meistä. Sí, la Biblia nos está diciendo, ¿verdad? De lo que les estoy hablando, estamos volviendo a lo mismo. Eihän Jeesus jo olisi voinut lunastaa ihmistä Jumalalle, jos hän olisi ollut syntinen. Hän oli puhdas, synnitön. Entonces vemos y recordamos que el Señor Jesús no podría haber hecho la obra redentora por nosotros si Él hubiera sido un pecador, hubiera cometido pecados, no podría haber llegado a la cruz, ¿verdad? Mutta synnit laitettiin hänen päälle, hänet tehtiin synniksi. Se on kaksi eri asiaa. Synnit tuli Jeesuksen päälle meidän tähteen, Pero meidän Él, nos synnit. cargaron a Él todos nuestros pecados, dice la palabra que se le hizo pecado, no pecador. Pero Él cargó nuestros pecados para que Él en su condición limpia de no pecador pudiera rescatar al pecador. Kun Galatalaiskirja sanoo, että meidät on ristiinnaulittu himoinen ja haluineen. Porque lo que leíamos en el libro de los Gálatas dice que nuestra carne ya ha sido crucificada con Él, nuestras pasiones y deseos carnales ya fueron ahí crucificados con Cristo. Ja roomalaiskirja sanoo, että me ollaan kuolleet synnille. Y todavía la palabra dice en el libro de los Romanos, dice que estamos muertos al pecado, hermanos. Tämä ei tarkoita sitä, että uskova ei voisi tehdä Mä tarkoitan, ettei uskova voisi millään tehdä syntiä. Se ei tarkoita sitä. No quiere decir con esto, ¿verdad? Que el cristiano, aún con todas estas cosas preciosas, no peca y desgraciadamente sigue pecando. Joka tietysti ei ole Jumalan tahto, ja Raamattu sanoo myös, että älkää antako vapaudella yllykkeeksi lihalle. Y no quiere decir con esto, es la voluntad de Dios que yo siga pecando. No, porque nos está dando la condición que se nos ha dado ya para empezar, para que el cristiano pueda, dice que hacer las obras de la carne muertas, o sea, nosotros tenemos que hacerlo. Siis tämä, mistä Raamattu puhuu tässä, on se, kuinka Jumala näkee sinut, kuinka Jumala näkee uskova hänen silmissään. Y esto, de acuerdo a lo que hemos leído, hermanos, nos está dando para que entendamos cómo Cristo Jesús nos ve a través de Jesús en nuestro corazón, en nuestro
espíritu, Él nos ve limpios, Él nos ve muertos al pecado, porque la obra ya la hizo, para que ahora solo tú te pongas las baterías y digas, eso soy yo, entonces ya no voy a estar pecando. Ei se kuinka sinä näet itsestäsi tai kuinka joku toinen näkee sinut, vaan kuinka Jumala katsoo sinua Jeesuksen kautta. Y no tiene nada que ver de cómo te veas tú, en qué condición estás, o cómo te ve tu vecino, tu familiar, cómo Cristo Jesús te ve a través de Él, de su muerte y resurrección. Tässä puhutaan sun hengen ruumista, joka on täydellinen, puhdistettu, täydellisesti Jumala Está edessä. hablando de la parte del hombre, la parte espiritual, donde está el Espíritu Santo morando dentro de ti. Esa parte ha sido hecha completamente perfecta. Sielulliset asiat on eri asia. El humano está compuesto de alma, espíritu y cuerpo. El alma y el cuerpo están todavía en la condición de muerte, pero el Espíritu, Dios, donde muere el Señor, ahí tú tienes el Espíritu Santo. Ese está perfecto. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Ja siksi Paavali sanoi, että vaeltakaa hengessäni, että lihanhiemoja täytä. Entonces la palabra de Dios nos dice que andemos precisamente por eso, andemos guiados por el Espíritu Santo y no ya más por los deseos de la carne. Joka ei tarkoita sitä, että vaeltaa niin kuin meidän omassa hengessä, vaan Jumalan hengessä, pyhässä No quiere decir hengessä. en tu propio espíritu, sino en el Espíritu Santo de Dios podemos ser guiados por Él para ya no andar en los deseos de la carne. Ja sitten luetaan Roomalaiskirjan 6:14. Y en el libro de los Romanos, capítulo 6, en el versículo 14 o el 11. Joo, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Escúchenlo bien, ¿estamos bajo qué? Bajo la gracia. Joo, Aleluya. eli se on niin kuin, kun me ollaan Jumalan armoilla, se on eri kuin vanhan liiton aikaan. Sä oot puhdistettu Jeesuksen verran, sä oot täydellinen Jumala edessä. Aquí estamos viendo cómo cuando nosotros hemos sido lavados, limpiados por la sangre de Jesús, mis hermanos, ya no estamos bajo la ley como cuando leíamos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, todo eso que leemos, ya eso a nosotros no nos toca. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Okei, mutta sitten joo, mä puhun aamulla sitä, tämä on niin kuin kaikki liittyy tähän pyhän henkeen, Jumalan hengessä vaeltamiseen. Y esto que les estoy hablando viene dentro del mismo tema, del andar en el Espíritu, la obra del Espíritu Santo. Ja sitten ihminen, joka uskos, mitä korintolaiskirja sanoo, toinen ¿Y korintolaiskirja qué nos dice aquí 5:17. el libro de 2 los Corintios, capítulo 5, versículo 17? Que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron de he aquí, todas son hechas nuevas. Eli ihminen, joka on Kristuksessa, hän on uusi luomus kokonaan Jumala edessä. Entonces la persona que es cristiana, nacida de nuevo, viene a ser una nueva criatura. Totta kai kun ihminen tulee uskoon, sun mieli muuttuu, sä ajatteet erilaisia, sä Obviamente cuando muutut. venimos a nacer de nuevo a través de recibir a Cristo en nuestro corazón, nuestra mentalidad empieza a cambiar, nuestra manera de ver las cosas empieza a ser transformada. Mutta silti kukaan ei pysty elämään täydellistä elämää niin kauan kuin tässä maailmassa Sin ajassa. embargo, ¿verdad? Todavía no podemos llegar a vivir esa vida perfecta en cuanto estemos aquí en la carne. Mutta Jumala edessä, se on Jumala näkee sinun henkesi, ei sinun lihallista ruumista eikä olemusta. Sinun henkesi, se on täydellinen Jumala Pero lo edessä. hermoso es que el Señor está mirándonos perfectos cuando estamos en Cristo Jesús, cuando Él mora en nosotros, ve nuestro espíritu, ahí ve solamente a Jesús, la parte limpia. Kun Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 7, El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 7. siinä Paavali kirjoittaa niin kuin lihallisesta ihmisestä. Pablo está hablando de la persona carnal. Paavali kirjoittaa sillä, että sitä mitä minä en tahdo, minä teen, ja mitä minä Él tahdon, minä hablaba en de la tee. persona carnal ¿verdad? En la primera persona, ¿verdad? Y decía todo lo que yo no quiero hacer, la persona carnal, ¿verdad? Dice, lo hace, dice, qué desgraciado de mí, ¿verdad? Paavali vertaa sitä, kun ihminen eli lain alla. Porque Pablo había vivido, recuérdense, bajo la ley, educado bajo la ley muy estricta. Vanhan liiton aikaan oli laki. Allá en el tiempo del antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, todos eran regidos por la ley. Ja laki oli niin tiukka ja niin äärettömän tiukka ja pyhä, että kukaan ihminen ei pysty pitämään sitä. Esa ley era tan estricta, era tan dura que nadie podía vivir de acuerdo a la ley. Se oli mahdottomuus pitää kenenkään laki. La verdad, en ese tiempo nadie podía cumplir con la ley, era tremenda. Valtava määrä käskyjä. Cantidad
de mandamientos y de quién sabe cuántos rituales y cosas que tenías que cumplir con la ley. Siinä oli jopa ulkonäölliset vaatimukset ja milloin sä sait olla ihmisten kanssa tekemisiä niin ja niin poispäin mennä Le habían temppeliin. aumentado todavía que los rituales de lavar los vasos, las vasijas, ya le hacía el asado, viste así, viste asado, lávate así, come así. O sea, imagínate, aparte de todo, todos los rituales, ¿quién los quisiera ahorita? No minkä takia Jumala asetti lain, jos Jumala tiesi, että kuka ihminen ei pysty pitämään lakia, minkä takia hän asetti sen? Y entonces dices, bueno, pues si la ley está tan dura, tan difícil que nadie la podía cumplir perfectamente, entonces ¿para qué Dios la dio al hombre? Jumala ei asettanut lakia sen takia, että ihmisen olisi niin kuin, joku pystyy sitä Dios no noudattamaan. dio la ley para que la persona la hiciera a la perfección. Jumala asetti lain sen takia, että näkisi kuinka äärettömän korkea hänen moraalinsa on, El Señor kuinka ihmisen estableció pitäisi elää. esa ley para que el hombre se diera cuenta qué barbaridad, o sea, Dios es tan limpio, es tan santo, es tan puro, por más que yo le suba, le baje, le quite, nunca voy a poder cumplir con esa ley. Jotta hän voisi elää Jumalan tahdon mukaan. Para que pudiera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ja sitten Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa tällä. Y el apóstol Pablo les escribía aún así a los romanos, Roomalaiskirjassa en el tällä. libro de los romanos. Että minä en olisi tullut tuntemaan syntiä. Él aclaraba, dice, yo no hubiera venido a conocer el pecado Jos laki ei olisi sanonut, että älä tee sitä. si la ley no hubiera dicho, no hagas esto, ni se hubiera sabido que estaba pecando. Eli lain kautta ihminen tuli tuntemaan synniä ja tietämään, mikä on synti. Entonces, a través de la ley, el propósito es que la gente se diera cuenta, mira, si crees que estás muy bien, no, Amén. no puedes cumplir con todo eso. Me nähdään niin kuin syntinä se, kun ihminen tekee rikkoo jotain Jumalan tahtoa vastaan. Entonces podemos ver lo que es el pecado, cuando alguien está pecando contra Dios, transgrediendo contra Dios. Olihan niin kuin syntiä oli olemassa jo ennen lakia. Ihmiset tappoi toisiaan, siellä oli syntiä, tehtiin kauheita asioita. Recuérdese que antes de que la ley fuera dada por Moisés, la gente, el pecado ya existía, se mataban unos a otros, se degollaban, hacían de todo. Mutta Paavali sanoi, että jos laki ei sano, että älä tee, syntiä ei olisi ollut. Pero Pablo decía, si la ley no dijera que esto es pecado, no existiera el pecado. Eli se ei ollut syntiä. Entonces no era pecado. Tiedätkö, arabian kielessä ei ole sanaa synti ollenkaan. ¿Ustedes sabían que en el Arabian kielessä. en el idioma árabe ni siquiera existe la denominación para pecado? Eli jos sä menet todistamaan niin kuin muslimille ja puhumaan synnistä, ne ei ymmärrä yhtään, mistä puhut. De alguna manera, si tú les testificas a los musulmanes y le empiezas a decir que el pecado y eso como que ni se dan por enterados, Eli sun pitää todistaa heille eri tavalla, eri lailla. tienes que explicarles a ellos de otra manera. Okei. Ja sitten lain kautta tuo ihminen niin kun tuli tuntemaan synnin, mikä on synti Jumalan edessä. Lain kautta ihminen tuli tuntemaan synnin. Entonces, a través de esa ley tan dura, ¿para qué era el propósito de la ley? Para que la gente se diera cuenta, pues ni estás tan bien como te lo crees, que con tus buenas o malas obras no puedes cumplirla, estás en pecado. Ja sitten Paavali kirjoittaa se, että mikä piti olla minulle elämäksi. Eli lain piti olla elämäksi, kun se oli Y el Jumalalta. apóstol Pablo le trata se explica a las personas, dice, lo que ¿no? Lain piti olla elämäksi, kun se oli Jumala. Paavali kirjoittaa, että mikä minulle piti olla elämäksi. Lo que decía él sobre la ley, dice, lo que para mí lo que era vida, Tulikin minulle kuolemaksi. ahora ya me vino a ser para mí muerte. Koska synnissähän on kuoleman voima, se on kuoleman oka. Porque sabías tú, en el pecado hay poder de muerte. Si estás pecando, ahí está el poder de la muerte. Ja laki, joka oli tarkoitus olla elämäksi, te antoi toikin kuoleman. Kuoletti, kun ihminen teki syntiä Jumala vastaan, se toi hengellisen kuoleman. Entonces ese pecado que trae la muerte viene a traer la muerte espiritual, separación de Dios. Ja sitten monet luulee, kun ne lukee roomalaiskirja 7. lukua, missä Paavali sanoo. Y las personas piensan cuando leen el libro a los
Romanos el capítulo 7, que hablaba de Pablo. Luulen, että Paavali puhuu hänen sen hetkisestä elämästä. Muchos dicen, mira cómo estaba hablando el apóstol Pablo de él mismo, de la situación que tenía como humano Mutta Paavali, en ese momento. Paavali puhuu lihollista ihmistä, siitä joka ei Kristuksessa, joka uskoo syntisestä El ihmisestä. apóstol Pablo estaba explicando la condición de la persona carnal cuando estábamos en la carne, cómo estábamos antes de venir a Cristo. Sitä, mitä hän oli ennen Kristusta. Él estaba explicando con su propio ejemplo, miren lo que yo antes era antes de Cristo. Ja Paavali sanoi, että voi minä syntinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman Y ruumiista. estaba explicando cómo era y para que entendieran, decía, imagínate en esa condición, pobre de mí, porque lo que para mí era vida ahora vino a ser para mí muerte. No nyt tulee hyvä perustelu sille, miksi Paavali puhuu hänen entisestä elämästä, kun hän ei ollut uskossa. Entonces ahora venimos a entender por qué estaba tomando ese ejemplo cuando él vivía bajo la ley, como se dice, presumiendo de que cumplía la ley para que entendieran, miren cómo era mi condición antes, miren mi condición ahora. Se päättyy siihen, kun Paavali sanoo, kiitos Jeesuksen Kristuksen, Y Herramme Jeesuksen Kristuksen, joka on minut pelastanut. explicación para que la gente entendiera la condición humana, poniéndose de ejemplo. Anteriormente dice, pero gracias doy a Cristo Jesús. No sitten vielä yksi sana, mitä Raamatussa lukee. Y todavía otra cosa que la Biblia dice. Oliko laki huono, sitten oliko se paha? Decía, y la ley por eso es mala, será mala. Ei, mutta sen kautta tuli synnin tunto ja sen kautta tuli kuolema. Se oli Jumalasta, laki oli kuitenkin Jumalasta. La ley no era mala, simple y sencillamente nos traía el conocimiento, nos trae el conocimiento de que pecamos, que necesitamos un Salvador, la condición de nosotros de que por muy perfectos que queramos vivir, necesitamos el Salvador Cristo Jesús. Mutta eikö mahtaa? Joo, koska se oli niin kuin kasvattaja Kristuksen. Että siitä ihmiset, siitä tuli se tunne, että he tarvitsevat pelastajia, joka pelastaa De esa heitä. manera, cuando nosotros traemos la ley, ¿verdad? Para convencer a la gente, ¿sabes qué? Pues yo esto y otra vez, dime, ¿hasta dónde puedes cumplir la ley? No puedes, necesitas a Cristo Jesús, necesitas un Salvador. La ley se nos es dada para entender que necesitamos a Cristo, no para tratar de cumplirla, sino para recibir al que nos ayuda a cumplirla. Niin eikö se ole mahtavaa, että tiedätkö, kun sä oot Kristuksessa, kun sä oot Porque Él ya uskossa, la kun sä oot hizo, ya no tenemos Jeesuksessa. que cumplirla nosotros, Él ya la cumplió. Sä täytät koko lain, koko aika, nyt tällä hetkellä aina sä täytät koko Y lain cuando nosotros Kristuksessa. estamos en Cristo Jesús, ¿sabes qué? La ley ya se cumplió, ya no la tenemos que cumplir. Por cierto, dice que Él dijo consumado es, ya Él la cumplió todo, ya ni le quitas ni le pones, ya está hecha en Él todo perfecto. Kristuksessa täyttyy koko laki, sanoo Raamattu. La Biblia dice que en Cristo Jesús se cumple toda la ley y los profetas, la ley. Sitä tarkoittaa, dada. että ne, jotka Kristuksen Jeesuksen ovat ristiinnaut lihansa himoineen ja halunneen. Quiere decir con esto que Ne, jotka ovat Kristuksen Los que Jeesuksen están en omat, Cristo ovat Jesús, ristiinnaulleet lihansa himoineen ja halunneen. ya hemos crucificado allí en la cruz nuestros pecados y nuestras transgresiones. Ja me ollaan kuolleet synnille Entonces, ¿cuál es Kristuksessa. ahora nuestra condición, hermanos? Estamos muertos al pecado. Cuando alguien te pregunta, ¿has pecado? No, yo estoy muerto. ¿Muerto? Sí, muerto al pecado. Yo ya no hago eso. ¿Cuántos dicen amén? Siis kaikkihan tämä ¿Cómo vas a hacer mahdollistaa. algo que ya no puedes hacerlo porque estás muerto al pecado? Yo, Ahora kaikki ya mikä no lo vamos a hacer. Kaikki mikä tämä mahdollista on se, kun Jumalan henki asuu sinussa. Y todo esto es posible ¿cómo? Porque sabes que ahora el Espíritu Santo de Dios mora dentro de ti, estás muerto al pecado, ya no obres como cuando estabas muerto, obra como ahora vivo en Cristo. Tiedätkö, miten Jeesus toimi maan päällä, kun hän oli? ¿Sabes cómo el Señor Jesús obra cómo obraba el Señor Jesús sobre la tierra? Pyhän hengen kautta. A través del Espíritu Santo. Raamattu sanoo tällä, La Biblia nos dice así. apostoliteos. En Jeesus, el libro Hechos como Dios 10:38. ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Eli Jeesus oli voideltu pyhälle, hän toimi pyhässä, pyhä henki oli se, joka teki sen Estamos työn. viendo claramente cómo es que el Señor Jesús pudo hacer todo esto. Dice que Dios lo ungió con el poder del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, hermanos. Eli kun Jeesus ei ole siinä, vaikka hän paransi sairaat,
Cuando el Señor Jesús estaba echando fuera a los demonios, sanando a los enfermos, Tässä sanotaan, mutta sillä, että Jeesus vapautti kaikki, jotka oli saatanan sidoksissa, oprimidos. nos explica todavía la Biblia que el Por el Señor estaba diablo. viniendo a liberar a los que estaban oprimidos por el diablo. Ja Jeesus paransi kaikki sairaat. Por lo tanto, él Sanando a todos. sabía de dónde venía el origen de todo esto y él venía y a través del Espíritu Santo estaba sanando a todos. Eli Jumalan tahto on parantaa kaikki. Con esto otra vez confirmamos que la voluntad de Dios es sanar a todos. Ja samalla lailla kuin Amén. Jeesus toimi Pyhän Hengen kautta, samalla Voimme me decir toimitaan amén. tänä päivänä Pyhän Hengen kautta. Y de la misma manera que el Espíritu Santo de Dios estaba sanando, ahora aquí está el mismo Espíritu Santo que sana, que libera. Eli jos sä oot sairas, me rukoillaan Jeesuksen nimessä, ja se on Pyhä Henki, joka menee sun sairaaseen Si kohtaan. tú estás enfermo, cuando nosotros oramos por ti en el nombre de Jesús, es el poder del Espíritu Santo que va y ahí se mete y está obrando para sanar la parte que está enferma. Ja Aleluya. samalla jos sä otat lääkettä tai joku kirurgi tekee sulle De leikkauksen, la misma manera que cuando tomas un medicamento o te hacen alguna operación, niin samalla lailla Pyhän Hengen voima tekee sulle se operaatio, tai on kuin lääke, joka menee siihen sairauskohtaan, parantaa poistaa el sen. Espíritu Santo de Dios es aquel, ¿verdad?, que hace hasta como una operación quirúrgica, viene y remueve un cáncer, un tumor, saca lo malo, Él está sanando a través de su poder. Jeesus sanoi, että hän ei itsensä voi mitään tehdä, El Señor mismo dijo, Señor Jesús dijo, yo por mí no puedo hacer nada. vaan mitä hän kuulee isältä, sen hän tekee. Él decía, lo que yo oigo de mi Padre, eso es lo que yo hago. Jeesus toimi täydellisessä harmonia sisään Jumalan kanssa koko aika. El Señor Jesús estaba obrando de manera 100% en armonía con el Padre. Pyhä Henki oli se, joka puhui Jeesukselle isän tahdon, ja Pyhä Henki oli se, joka näytti isän tahdon Y la obra del Jeesukselle. Espíritu Santo, hablando del Señor Jesús, era el Espíritu Santo de Dios, le comunicaba las cosas que el Padre estaba diciendo y él le venía y le decía para que el Señor obrara. No tää on ihan tarkalleen, miten me toimitaan tänä päivänä, ihan sama Y kaava. ¿sabes qué? De la misma manera que nosotros estamos también obrando ahora en nuestra condición de cristianos nacidos de nuevo. Kun aina niin usein, kun rukoilet, että Herra, anna kuulla sun äänestä Jumala puhuu, sitä on Pyhän Hengen kautta, Pyhän Henki puhuu, Cuando Jumala puhuu. ¿verdad? Oigo esa oración que hacemos, ¿verdad? Señor, háblame, Señor, quiero oír tu voz, cómo nos habla el Señor a través del Espíritu Santo. Rukoillaan sairauden puolesta, se on Pyhä Henki, joka tekee parantavan työn siellä. Cuando nosotros oramos por los enfermos, ¿quién es el que está haciendo la obra en el nombre de Jesús? El Espíritu Santo de Dios es el que está haciendo la obra. Ja jos ihminen tarvitsee vapautuksen, ahdistusta tai masennusta, mitä tahansa, vapautus demoneista, Y si la persona necesita liberación, sanidad, liberación de demonios, es el Espíritu Santo de Dios que Él está se on liberándolo. Pyhän Hengen voima, joka sen ajaa ulos ja Es el tekee. Espíritu Santo de Dios que está echando fuera esos demonios. Jeesuksessa sanotaan, että Pyhän Hengen voimalla hän ajoi ulos riivan ja paransi sairaita. La Biblia dice claramente del Señor Jesús que Él estaba a través del poder del Espíritu Santo liberando a los cautivos y sanando a los enfermos. Ja Jeesus sanoi fariseuksille, Y Jesús les dijo a los fariseos, jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, eli joka tarkoittaa sitä, että jos minä Pyhän Hengen voimalla ajan ulos riivaajia, y quiere decir, ¿verdad?, que por el poder del Espíritu Santo estaba echando fuera a los demonios, on taivasten valtakunta tullut teidän entonces tykönne. el reino de Dios ha venido a ustedes. Aleluya. Okei. Mutta hei, kaikki mitä sun elämässä tapahtuu koskaan, tapahtuu Jumalan Hengen voimaa, Jumalan Hengen Pero kautta. todo lo que te pueda pasar a ti como cristiano nacido de nuevo viene a sucederte por el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Ihan loppuun mä kerron tämän klassisen Y esimerkin, todavía por último les voy a dar este ejemplo clásico joka tapahtui mulle kerran. que me pasó una vez a mí. Ollaan Suomessa kerran, kun oli ollut kokous ja sit mä olin puhunut anteeksi antamisesta. En una reunión estaba allá en mi país, Finlandia, y había predicado y estaba terminando la reunión. Ja sitten yksi veli, hän oli 60 vanha jo, tuli mun tykö. Y venía un hermano ya de más de 60 años, ya era abuelo, y se me acerca, había yo predicado el tema
de el perdón, la falta de perdón. Hän sanoi mulle, että mun vanhemmat hylkäs, kun mä olin ihan pieni ja mun mahdoton antaa anteeksi Y heille. viene y se queja conmigo, dice, ¿sabes qué? Mis papás me rechazaron desde que era pequeñito, nunca quisieron saber de mí, para mí es muy difícil perdonarlos. Mä sanoin, että kyllä sä pystyt. Y a esa edad ya abuelo me decía así, y cristiano de años, y le digo, ¿sabes qué? Tú puedes. Sä et itse pysty, omin voimin sä et pysty. Por tu propia fuerza no puedes, o sea, Mutta- no puedes perdonar eso. Mutta sinulla on resurssit sun sisällä ja voima antaa Como anteeksi. dices tú, no puedes, pero dentro de ti hay un poder, hay recursos, y es el poder del Espíritu Santo que mora dentro de ti. Y ahora sí puedes. Ihminen, joka on uskossa, pystyy. Ihminen, joka ei ole uskossa, ei La pysty. persona cristiana de nuevo, ella sí, nacida de nuevo, ella sí puede perdonar porque está perdonando de todo corazón, dice la palabra, si perdonas de todo corazón y los puedes perdonar a lo mejor así de sí, lo perdono, ¿verdad? Los del mundo, pero los No, mikä cristianos se- es de todo corazón. Mikä se resurssi on ja mikä Pero ¿cuáles resurssi on? son esos recursos que tú Pyhä tienes para henki. perdonar Pyhän de hengen todo kautta ja corazón? Es a través del poder del pyhän Espíritu hengen Santo. kautta, pyhän hengen A voimalla sä través del pystyt. poder de Él que mora en ti, el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo morando dentro de ti, que representa a quien, al Padre y al Hijo, pero de qué manera ves al Padre, de qué manera ves al Hijo, a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que entendamos quién es el Espíritu Santo, qué está haciendo. ¿Qué hizo? Jumala on 3 eri persoonaa ja yksi Jumala, Isä, Poika ja Creemos Pyhä en un Henki. solo Dios, en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ja kaikki on ollut olemassa ikuisuudesta. Y ellos son eternos, existen y existirán eternamente, un solo Dios. Kun Jumala loi maailman, Cuando Dios creó al mundo, Raamatussa sanotaan sillä lailla, Jumala sanoi, la Biblia dice así, que Dios dijo, kun hän loi ihmisen, cuando Él creó al hombre, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. hagamos al hombre a su imagen y semejanza, hagamos al hombre. Se on monikkomuodossa. Está en que en plural, hagamos, no dijo hago al hombre, no dijo Dios así, hagamos al hombre. Joka tarkoittaa, että Jumalan koko kolmiyhteys oli luomisessa mukana. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que Dios en su Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban unidos para el momento de la creación. Jumala sanoi, Jeesuksen Kristuksen kautta luotiin kaikki. Pyhä Henki oli se voima, joka loi kaikki La Biblia näkyvän dice que a muodon. través de Jesús fue creado todo, lo visto y lo invisible, y todo fue creado por el Espíritu Santo de Dios.